Yolanda, una célebre diseñadora de modas cuya creatividad ha conquistado las pasarelas más prestigiosas del mundo, se encontraba en una pequeña cafetería en busca de un respiro de su agitada vida. Era un día lluvioso en la ciudad, con las gotas de agua golpeando rítmicamente las ventanas, creando un ambiente melancólico y sereno que contrastaba con el bullicio interno de sus pensamientos. Había decidido tomarse una pausa de su ajetreada agenda, buscando un momento de tranquilidad para ordenar sus ideas. La cafetería, un lugar acogedor con aroma a café recién hecho y pasteles horneados, era el refugio perfecto. Mientras esperaba su capuchino, algo en la muñeca de la joven camarera que limpiaba las mesas llamó su atención. Yolanda entrecerró los ojos intentando enfocar mejor. La camarera llevaba una pulsera con un colgante en forma de estrella, idéntica a la que ella misma había diseñado y regalado a su hermana menor, Laura, el día que desapareció hace 15 años. Yolanda sintió un nudo en el estómago y un dolor punzante en el pecho al recordar ese trágico evento. El corazón de Yolanda comenzó a latir con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. Los recuerdos de Laura inundaron su mente, su risa contagiosa, su energía inagotable y esa pulsera, un símbolo de su vínculo eterno. La vida había cambiado radicalmente desde aquel fatídico día en el parque. Laura había sido arrebatada de su lado por unos desconocidos y a pesar de los esfuerzos incansables de la policía y de la familia, nunca lograron encontrarla. La pulsera era una de las pocas cosas que mantenían vivo el recuerdo de su hermana, un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Julia, la joven camarera, se movía entre las mesas con gracia y diligencia, completamente ajena a la tormenta de emociones que había desatado en Yolanda. Para Julia, la pulsera era más que un simple accesorio. Era la única pista tangible de su pasado, un pasado lleno de incógnitas y esperanzas no cumplidas. Había pasado su vida en hogares de acogida, siempre sintiéndose incompleta, como un rompecabezas con piezas faltantes. Trabajar en la cafetería era su manera de ganarse la vida mientras seguía soñando con descubrir su origen. Mientras Julia servía a otros clientes, Yolanda la observaba detenidamente, notando detalles que antes habrían pasado desapercibidos. La manera en que sus ojos brillaban cuando sonreía, la curva de su sonrisa, incluso su postura. Había algo familiar en ella, algo que resonaba profundamente en el corazón de Yolanda. Decidió que debía acercarse a la joven, pero el miedo y la esperanza se mezclaban en su interior, creando una maraña de emociones difíciles de desenredar. Finalmente, cuando Julia pasó cerca de su mesa, Yolanda la llamó suavemente. «Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo, intentando que su voz sonara tranquila y amistosa. Julia se volvió hacia ella, sonriendo con amabilidad. «Claro, ¿en qué puedo ayudarla?», respondió Julia, su voz suave y melodiosa. Yolanda señaló la pulsera. «Esa pulsera es muy bonita. ¿Puedo preguntarte dónde la conseguiste?», preguntó esforzándose por mantener la calma. Julia miró la pulsera y luego a Yolanda, con una expresión de sorpresa en su rostro. «Oh, esta pulsera. Siempre la he tenido. Los cuidadores del hogar de acogida donde crecí me dijeron que la llevaba cuando me encontraron, pero nunca supe su origen», explicó Julia, su voz llena de curiosidad y un leve toque de tristeza. Las palabras de Julia resonaron profundamente en Yolanda. La posibilidad de que Julia pudiera ser Laura llenó su mente de preguntas sin respuesta. ¿Podría ser posible? ¿Podría haber encontrado a su hermana después de tantos años de búsqueda y dolor? Yolanda sintió una mezcla de emociones tan intensa que casi la abrumó. Esperanza, miedo, alegría y una profunda tristeza por los años perdidos. Yolanda sonrió a Julia, tratando de disimular la agitación interna. «Es una historia muy interesante», dijo, intentando sonar casual. «Bueno, gracias por compartirla conmigo. Es realmente una pulsera única». Julia asintió, sonriendo tímidamente. «Sí, lo es, gracias por notar», respondió antes de volver a sus tareas. Yolanda señaló la pulsera. «Esa pulsera es muy bonita,
¿Puedo preguntarte dónde la conseguiste?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Yolanda observó a Julia alejarse, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que tenía que investigar más a fondo, pero también sabía que debía ser cuidadosa para no alarmar a Julia. La determinación de descubrir la verdad se fortaleció en su interior. Mientras terminaba su café, Yolanda se prometió a sí misma que seguiría investigando discretamente, buscando cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. Salió de la cafetería bajo la lluvia, con una nueva esperanza ardiendo en su corazón. El encuentro con Julia había despertado algo en ella, una chispa de esperanza que no había sentido en años. Julia había comenzado a trabajar en la cafetería hace apenas unas semanas. Para ella, este trabajo representaba mucho más que una fuente de ingresos. Era una oportunidad de estabilidad en medio de la incertidumbre de su vida. Desde el primer día, fue recibida por Martina, la gerente, una mujer estricta y algo distante que no confiaba fácilmente en los nuevos empleados. Martina tenía una forma de observar a Julia que la hacía sentir constantemente evaluada, como si cada pequeño error pudiera ser su última oportunidad. «Buenos días, Martina», saludó Julia, entrando apresuradamente por la puerta trasera de la cafetería, empapada por la lluvia. «Buenos días», respondió Martina sin levantar la vista de la planilla de horarios. «Asegúrate de secarte antes de empezar a trabajar. No quiero charcos por todo el lugar». Julia asintió, tratando de no dejar que el tono severo de Martina la desanimara. Rápidamente se dirigió al baño para secarse y ajustarse el delantal. Sabía que tenía que demostrar su valía si quería mantener este trabajo. A pesar de las críticas constantes de Martina, Julia se dedicaba a sus tareas con esmero, encontrando consuelo en los momentos tranquilos del día cuando podía perderse en sus pensamientos. Mientras preparaba una bandeja de capuchinos, Julia recordó la conversación que había tenido el día anterior con la clienta que había mostrado interés en su pulsera. Había algo en esa mujer, algo que la hacía sentir curiosa y extrañamente conectada. Yolanda, la famosa diseñadora de modas. Julia había oído hablar de ella, aunque nunca había imaginado que una persona tan famosa pudiera interesarse en algo tan pequeño como su pulsera. «Julia, ¿estás escuchando?». La voz de Martina la sacó de sus pensamientos. «Sí, lo siento, ¿qué dijiste?». Julia respondió rápidamente, sintiendo el calor en sus mejillas por haber sido atrapada distraída. «Te dije que tenemos una reserva grande esta tarde. Un grupo de empresarios. Necesito que te asegures de que todo esté perfecto, no quiero errores», dijo Martina con tono cortante. «Entendido», respondió Julia, decidida a no dejar que nada saliera mal. La tarde llegó, y con ella el grupo de empresarios. Julia se movía con gracia y eficiencia entre las mesas, asegurándose de que todos los pedidos fueran correctos y de que los clientes estuvieran satisfechos. Mientras servía una mesa, uno de los empresarios, un hombre mayor con una sonrisa amable, la detuvo. «Gracias por el excelente servicio», dijo. «Eres muy diligente. ¿Cómo te llamas?». «Julia, señor», respondió con una sonrisa. «Es un placer atenderlos». «Julia, espero que te traten bien aquí. Eres una joven muy trabajadora», comentó el hombre, mirando a Martina con una sonrisa que parecía contener un mensaje. «Gracias, señor. Me esfuerzo por hacer lo mejor posible», respondió Julia, sintiendo una ola de gratitud por las amables palabras. Martina, observando la interacción desde la barra, se acercó una vez que el hombre se fue. «No te distraigas demasiado con los cumplidos. Hay mucho trabajo que hacer», dijo en un tono que parecía una mezcla de advertencia y celos. Julia asintió, recordándose a sí misma que tenía que mantenerse enfocada. Sabía que no podía permitirse errores si quería mantener este trabajo. Los días continuaban, y aunque las críticas de Martina nunca cesaban, Julia encontraba pequeños momentos de satisfacción en su trabajo. Una noche, mientras Julia cerraba la cafetería, se encontró a solas con Martina. La gerente, por una vez, parecía menos distante. «Julia, quiero que sepas que aunque soy dura contigo, es porque veo potencial en ti. No todos los días encontramos a alguien dispuesto a trabajar tan duro».
Julia se sorprendió por las palabras de Martina. Gracias, Martina. Aprecio que lo digas. Realmente quiero hacerlo bien aquí. Martina la miró con una expresión que casi parecía un atisbo de orgullo. Solo recuerda, la diligencia y la atención al detalle son clave en este trabajo. Julia asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Lo haré, Martina. Gracias. Era una tarde lluviosa y fría, cuando Yolanda, después de un agotador viaje de negocios, decidió regresar a la pequeña cafetería. El lugar, con su acogedora atmósfera y su aroma a café recién hecho, ofrecía el refugio perfecto del frenético mundo exterior. Yolanda buscaba no solo una taza de café caliente, sino también respuestas a las preguntas que habían surgido desde su último encuentro con Julia. Al entrar, se quitó el abrigo empapado y sacudió suavemente su paraguas antes de colgarlo en el perchero junto a la puerta. La cafetería estaba tranquila, con solo unos pocos clientes dispersos en las mesas, absortos en sus propios mundos. Julia, la joven camarera, estaba detrás del mostrador, concentrada en preparar un pedido. Al verla, Yolanda sintió una oleada de emociones, una mezcla de esperanza y miedo. Yolanda se acercó al mostrador, decidida a conocer más sobre Julia y tal vez descubrir la verdad detrás de esa pulsera. Julia levantó la vista al escuchar los pasos y sonrió al reconocer a Yolanda. «Hola, bienvenida de nuevo. ¿Le sirvo lo de siempre?» «Sí, por favor, Julia. Un capuchino estaría perfecto», respondió Yolanda con una sonrisa. Observó a Julia mientras trabajaba, notando la eficiencia y el cuidado con los que preparaba cada bebida. «¿Qué tal ha estado tu día?», preguntó Yolanda, intentando iniciar una conversación más personal. «Ha sido un día largo, pero no me quejo. Me gusta mantenerme ocupada», respondió Julia, sirviendo el capuchino con una precisión casi artística. «¿Y usted? ¿Cómo ha estado?» «También ha sido un día largo», admitió Yolanda, aceptando la taza caliente. «Pero estar aquí lo hace un poco mejor. Este lugar tiene una atmósfera muy agradable». Julia sonrió, agradecida por el cumplido. «Me alegra escuchar eso. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para que todos se sientan cómodos». Yolanda asintió tomando un sorbo de su capuchino. Decidió que era el momento de abordar el tema que realmente le importaba. «¿Sabes, Julia? No he podido dejar de pensar en la pulsera que llevas. Es muy peculiar. ¿Me recordarías cómo llegó a ti?» Julia, sorprendida por la pregunta, miró la pulsera en su muñeca y luego a Yolanda. «Claro. Ya le dije un poco la última vez. Siempre la he tenido. Los cuidadores del hogar de acogida me dijeron que me encontraron con ella. Es lo único que tengo de mi pasado». «¿Y nunca has sabido nada más sobre tus padres?», preguntó Yolanda, con un tono de voz suave y comprensivo. Julia negó con la cabeza. «No, nunca supe nada. A veces me pregunto quiénes eran y por qué me dejaron, pero es un misterio. ¿Por qué le interesa tanto mi pulsera?». Yolanda tomó un momento para considerar su respuesta. «La verdad es que me recuerda a una que tenía mi hermana menor. Ella desapareció hace muchos años y nunca la hemos encontrado. Ver tu pulsera me hizo pensar en ella». Julia se quedó en silencio, procesando la información. «Lo siento mucho. Debe ser muy difícil no saber qué pasó». «Sí, lo es», admitió Yolanda, con un nudo en la garganta. «Pero cuando vi tu pulsera, sentí una pequeña esperanza. Me pregunto si tal vez podría haber alguna conexión». Julia asintió lentamente. «Entiendo. Debe ser muy duro vivir con esa incertidumbre. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, dígamelo». «Gracias, Julia. Realmente lo aprecio», dijo Yolanda, sintiendo una cálida conexión con la joven. «Podríamos hablar más sobre esto en otro momento, si no te molesta». «Claro, cuando quiera», respondió Julia, con una sonrisa que mostraba tanto amabilidad como curiosidad. Yolanda se despidió con una sonrisa y regresó a su mesa, pensando en lo que acababa de aprender. Sabía que había dado un pequeño paso hacia la verdad, pero que aún quedaba mucho camino por recorrer. Mientras sorbía su café, reflexionó sobre la extraña conexión que sentía con Julia y la posibilidad real de que pudiera ser su hermana perdida. Para Julia, trabajar en la cafetería había sido una bendición disfrazada.
Después de años de vivir en hogares de acogida y saltar de un trabajo temporal a otro, había encontrado una pequeña semblanza de estabilidad. Cada mañana, cuando se ponía el delantal y se preparaba para enfrentar el día, sentía una renovada determinación de hacer su mejor esfuerzo. A pesar de las críticas constantes de Martina, la gerente, Julia estaba decidida a demostrar su valía. «Julia, asegúrate de que las mesas estén perfectamente limpias antes de que lleguen los clientes», ordenó Martina una mañana, con su tono habitual de exigencia. «Sí, Martina, lo haré», respondió Julia, tratando de no dejarse afectar por la severidad de su jefa. Mientras limpiaba las mesas, pensaba en la conversación que había tenido con Yolanda. La historia de la diseñadora sobre su hermana desaparecida había despertado algo en ella, una curiosidad profunda y una chispa de esperanza que no podía ignorar. Martina se acercó a ella y la observó trabajar. «He notado que últimamente has estado distraída, Julia. ¿Algo te preocupa?» Julia levantó la vista, sorprendida por el tono ligeramente más suave de Martina. «No, no es nada, Martina. Solo he estado pensando en algunas cosas». Martina asintió como si entendiera. «Bueno, solo asegúrate de que no interfiera con tu trabajo. Tenemos un estándar que mantener aquí». «Lo sé y lo mantendré», aseguró Julia, volviendo a sus tareas con renovado enfoque. Mientras trabajaba, Julia no podía dejar de pensar en Yolanda. La diseñadora había regresado varias veces desde su primer encuentro y cada vez que hablaban, Julia sentía que había una conexión especial entre ellas. No podía explicarlo, pero algo en la mirada de Yolanda le resultaba familiar y reconfortante. Decidió que necesitaba saber más sobre la hermana desaparecida de Yolanda y la posible conexión con su propia historia. Esa tarde, cuando la cafetería estaba más tranquila, Julia vio a Yolanda entrar nuevamente. Sonrió al verla y se acercó a su mesa con una taza de capuchino ya preparado. «Hola, Yolanda. Aquí tienes tu capuchino», dijo Julia, colocando la taza frente a ella. «Gracias, Julia. Siempre sabes cómo prepararlo perfecto», respondió Yolanda con una sonrisa. «¿Cómo has estado?» «He estado bien, gracias. He estado pensando mucho en nuestra conversación sobre tu hermana», confesó Julia, sentándose al otro lado de la mesa. «¿En serio? ¿Qué has estado pensando?», preguntó Yolanda, inclinándose ligeramente hacia adelante, claramente interesada. «Bueno, me preguntaba si podrías contarme más sobre ella. Tal vez haya algo en su historia que pueda ayudarme a entender más sobre mi propio pasado», explicó Julia, mirando a Yolanda con una mezcla de esperanza y ansiedad. Yolanda tomó un sorbo de su capuchino y luego suspiró. «Laura es mi hermana menor. Desapareció cuando tenía 3 años. Estábamos en un parque y de repente unos hombres la tomaron y se la llevaron. Fue uno de los días más horribles de mi vida. Hemos buscado durante años, pero nunca encontramos ninguna pista concreta». Julia sintió un nudo en la garganta al escuchar la historia. «Debe haber sido muy difícil para ti y tu familia». «Lo fue. Lo sigue siendo», admitió Yolanda con una tristeza palpable en su voz. «Ver tu pulsera me dio una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar alguna conexión. ¿Recuerdas algo sobre cómo llegaste al hogar de acogida?» Julia negó con la cabeza. «No mucho. Me dijeron que me encontraron sola en un parque, sin ninguna identificación, solo con esta pulsera. Crecí en varios hogares, pero nunca supe nada más sobre mis padres o de dónde vine». Yolanda asintió, pensando profundamente. «Quizás podríamos investigar juntas. Tengo algunos contactos que podrían ayudarnos a buscar más información. ¿Te gustaría eso?». Julia se sintió abrumada por la oferta, pero también emocionada. «Me encantaría, Yolanda. No sé cómo agradecerte por esto. No necesitas agradecerme. Si hay una posibilidad de que seas mi hermana, entonces vale la pena intentarlo», respondió Yolanda, tomando la mano de Julia en un gesto de apoyo y determinación. Las dos mujeres se miraron a los ojos, sintiendo la conexión que crecía entre ellas. Era una noche de tormenta, y las luces de la ciudad parpadeaban bajo el peso de la intensa lluvia y los relámpagos que iluminaban el cielo. La cafetería, normalmente un refugio cálido y acogedor,
se encontraba sumida en el caos debido a los problemas eléctricos que habían surgido repentinamente. Julia, con su inquebrantable dedicación, trabajaba incansablemente para mantener el lugar en funcionamiento, lidiando con clientes preocupados y equipos defectuosos. «Julia, asegúrate de que las mesas estén limpias y que todos los clientes estén atendidos», gritó Martina, visiblemente alterada por la situación. «No podemos permitirnos errores en una noche como esta». «Estoy en eso, Martina», respondió Julia, esforzándose por mantener la calma mientras secaba las mesas y verificaba que las órdenes estuvieran correctas. Mientras la tormenta rugía afuera, Julia se movía con rapidez y eficiencia, tratando de minimizar los problemas causados por los cortes de energía. A pesar de sus mejores esfuerzos, las críticas de Martina no cesaban. «¿No puedes ver que esa mesa necesita más servilletas? Y los clientes en la esquina han estado esperando su café por demasiado tiempo», exclamó Martina con un tono cortante. «Lo siento, Martina, voy a ocuparme de inmediato», respondió Julia, sintiendo la presión aumentar. En medio del caos, la puerta de la cafetería se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento y lluvia. Yolanda, empapada pero con una expresión decidida, entró en la cafetería y rápidamente localizó a Julia. «Yolanda, no esperaba verte aquí con este clima», dijo Julia, sorprendida pero aliviada por ver una cara amiga. «No podía quedarme en casa sabiendo que estarías lidiando con esto sola», respondió Yolanda, sacudiéndose el agua de su abrigo. «¿En qué puedo ayudar?». Martina se acercó con los brazos cruzados y una expresión de desaprobación. «No necesitamos más personas aquí, Yolanda. La situación ya está bastante complicada». «Yolanda, en serio, no tienes que quedarte», dijo Julia intentando suavizar la tensión. «No, quiero ayudar», insistió Yolanda, mirando a Martina con firmeza. Martina bufó, pero no pudo negar que cualquier ayuda era bienvenida en ese momento. «Muy bien, pero asegúrate de no estorbar». Julia y Yolanda comenzaron a trabajar juntas, con Yolanda atendiendo a los clientes, mientras Julia se encargaba de las tareas más críticas. La presencia de Yolanda trajo un aire de calma y colaboración que había estado ausente. Juntas, lograron manejar la situación y atender a todos los clientes. Mientras limpiaban después del cierre, Martina se acercó a Julia con una expresión más relajada. «Julia, debo admitir que manejaste bien la situación esta noche. Gracias». «Gracias, Martina. Hice lo mejor que pude», respondió Julia, sintiendo una pequeña victoria. «Y gracias a ti también, Yolanda», agregó Martina, aunque su tono aún mostraba algo de reticencia. «Tu ayuda fue apreciada». «De nada, Martina. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien», respondió Yolanda sonriendo. Después de que Martina se retiró, Julia y Yolanda se sentaron en una mesa, exhaustas pero satisfechas. «Gracias por venir, Yolanda. No sabes cuánto te lo agradezco», dijo Julia sinceramente. «No tienes que agradecerme. Somos amigas y quiero estar aquí para ti», respondió Yolanda tomando la mano de Julia. «¿Cómo te sientes después de todo esto?» «Agotada, pero estoy bien», dijo Julia sonriendo. Yolanda miró a Julia con admiración. «Eres increíble, Julia. Manejar todo esto y mantener la calma, realmente me impresionas». «Solo hago lo que puedo», respondió Julia modestamente. Ambas mujeres se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la compañía mutua y reflexionando sobre la noche. La tormenta afuera comenzaba a amainar, dejando un aire fresco y renovado. «¿Crees que podríamos continuar con la investigación sobre mi pasado?», preguntó Julia finalmente, rompiendo el silencio. «Por supuesto», respondió Yolanda con determinación. «Mañana mismo comenzaré a hacer algunas llamadas y a revisar los contactos que tengo». La tormenta había pasado, y con la luz del nuevo día, la ciudad se despertaba lentamente bajo un cielo despejado. En la cafetería, Julia se preparaba para una jornada más, aunque esta vez con una renovada esperanza. La conversación con Yolanda y su presencia durante la crisis de la tormenta habían encendido una chispa de optimismo en ella. Mientras limpiaba las mesas y organizaba el lugar antes de abrir, no podía dejar de pensar en las promesas hechas la noche anterior.
Yolanda, por su parte, había pasado la mañana revisando sus contactos y organizando su agenda para poder dedicar tiempo a ayudar a Julia. Decidió que necesitaba acercarse más a ella, conocerla mejor y ganarse su confianza. Así decidió visitar la cafetería nuevamente, esta vez con un plan más claro. Al llegar, fue recibida por la cálida sonrisa de Julia. «Buenos días, Yolanda. ¿Otra vez por aquí? ¿Lo de siempre?» «Buenos días, Julia. Sí, por favor, un capuchino», respondió Yolanda devolviendo la sonrisa. «¿Cómo has estado?» «Bien, gracias. La verdad, mucho mejor después de anoche», admitió Julia mientras preparaba la bebida. «Fue una noche difícil, pero tu ayuda realmente hizo la diferencia». «Me alegra escuchar eso. Y hablando de eso, quería saber si tienes un momento para conversar». «Hay algo importante que quisiera discutir contigo», dijo Yolanda adoptando un tono más serio. Julia miró alrededor, asegurándose de que todo estaba en orden, y luego asintió. «Claro, déjame terminar aquí y nos sentamos». Unos minutos después, las dos mujeres se encontraban sentadas en una esquina tranquila de la cafetería. Yolanda tomó un sorbo de su capuchino y luego comenzó. «Julia, he estado pensando mucho en nuestra conversación sobre tu pulsera y la posibilidad de que seas mi hermana Laura», empezó Yolanda mirando a Julia a los ojos. «Me gustaría ayudarte a investigar más sobre tu pasado. Creo que es posible que encontremos algo importante». Julia asintió lentamente, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Lo he estado pensando también. La idea de descubrir más sobre mis padres, o incluso sobre quién soy realmente, es algo que siempre he querido, pero no sé por dónde empezar». «Bueno, tengo algunos contactos que podrían ser útiles. Detectives privados, antiguos policías, incluso algunos amigos en la prensa. Podríamos comenzar revisando registros antiguos, hablando con personas que podrían saber algo», sugirió Yolanda, su voz llena de determinación. Julia se sintió abrumada por la oferta. «Primero deberíamos recopilar toda la información que puedas recordar sobre tu infancia, cualquier detalle, por pequeño que sea. Luego, revisaremos los archivos de los hogares de acogida y veremos si podemos encontrar algún registro útil», explicó Yolanda. «De acuerdo. Recuerdo algunos detalles, pero no mucho. A veces siento que los recuerdos están ahí, pero no puedo acceder a ellos», confesó Julia, su voz temblando ligeramente. «No te preocupes, tomaremos esto un paso a la vez. ¿Te parece si empezamos mañana? Podemos ir a mi oficina y revisar lo que tengo hasta ahora», propuso Yolanda. «Sí, eso suena bien», respondió Julia, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. La mañana llegó con un aire fresco y revitalizante, marcando el comienzo de una nueva etapa en la vida de Julia y Yolanda. A las 10 en punto, Julia llegó a la cafetería, encontrándose con Yolanda, quien la esperaba con una sonrisa cálida y un café para llevar. «Buenos días, Julia. ¿Lista para empezar?», preguntó Yolanda entregándole el café. «Más que lista», respondió Julia, con una mezcla de nerviosismo y emoción en su voz. Durante el trayecto, ambas mujeres hablaron sobre sus expectativas y miedos. Al llegar a la oficina de Yolanda, se dirigieron a una sala de reuniones donde Yolanda había preparado varios documentos y una lista de contactos. «Aquí es donde empezamos, Julia», dijo Yolanda, señalando la mesa llena de papeles. «Estos son los registros que he podido reunir hasta ahora. Vamos a revisarlos juntos y ver qué podemos encontrar». Julia se sentó frente a la mesa, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. «No sé cuánto podré recordar, pero haré mi mejor esfuerzo». Yolanda le sonrió, ofreciéndole apoyo. «No te preocupes, vamos a tomar esto un paso a la vez. Comencemos con lo que sabes». Julia respiró hondo y comenzó a hablar. «Recuerdo que me encontraron en un parque cuando era muy pequeña. No sé cuántos años tenía, pero siempre me dijeron que no tenía ningún documento conmigo, solo esta pulsera. Fui llevada a un hogar de acogida y desde entonces estuve en varios lugares. ¿Recuerdas algún nombre o lugar específico?», preguntó Yolanda tomando notas. «Recuerdo el nombre de una cuidadora, doña Marta. Era muy amable conmigo. Creo que ella estaba en uno de los primeros hogares donde estuve», dijo Julia, tratando de recordar más detalles. Yolanda asintió, anotando el nombre.
Eso es un buen comienzo. Vamos a buscar a doña Marta y ver si podemos hablar con ella. Mientras tanto, revisaré estos archivos para encontrar cualquier referencia a un parque o a algún otro detalle que coincida con tu historia. Pasaron varias horas revisando documentos y haciendo llamadas. La mayoría de las pistas llevaban a callejones sin salida, pero ambas mujeres se negaban a rendirse. Finalmente, Yolanda logró localizar a doña Marta. Julia, tengo buenas noticias. Encontré a doña Marta. Está dispuesta a hablar con nosotras mañana, dijo Yolanda con una sonrisa triunfante. Julia sintió una oleada de emoción y nerviosismo. Al día siguiente, ambas se dirigieron a la residencia de doña Marta, un pequeño apartamento en una zona tranquila de la ciudad. La mujer, una anciana de rostro amable y ojos sabios, la recibió con una sonrisa cálida. Julia, ¿cuánto has crecido? No puedo creer lo mucho que has cambiado, dijo doña Marta abrazando a Julia con ternura. Doña Marta, es un placer verla de nuevo, respondió Julia emocionada. Ella es Yolanda, una amiga que me está ayudando a descubrir más sobre mi pasado. Es un placer conocerte, Yolanda, dijo doña Marta estrechando su mano. Vamos, pasen, siéntense, tengo mucho que contarles. Una vez sentadas en la acogedora sala de estar, doña Marta comenzó a relatar lo que recordaba. Recuerdo el día que te trajeron al hogar. Eras una niña muy pequeña, asustada y confundida. Llevabas esa pulsera y siempre me pregunté de dónde venías. ¿Alguna vez recibieron alguna pista sobre mis padres?, preguntó Julia con la voz temblorosa. Desafortunadamente, no, respondió doña Marta con tristeza. Intentamos buscar información, pero nunca encontramos nada. Siempre me pregunté qué había pasado contigo. Yolanda intervino. Doña Marta, ¿recuerda algún detalle específico sobre el parque donde encontraron a Julia? Cualquier cosa podría ser útil. Doña Marta cerró los ojos por un momento, tratando de recordar. Recuerdo que era un parque grande con muchos árboles y un estanque. No estoy segura del nombre, pero estaba en una zona bastante concurrida. Julia y Yolanda tomaron nota de cada detalle, agradeciendo a doña Marta por su tiempo y su ayuda. Gracias, doña Marta. Su información es invaluable para nosotras, dijo Yolanda sinceramente. Espero que encuentren las respuestas que buscan, respondió doña Marta con una sonrisa. Y Julia, siempre serás bienvenida aquí. Eres como una hija para mí. De regreso en la oficina de Yolanda, las dos mujeres reflexionaron sobre la información obtenida. Tenemos una pista más clara sobre el parque. Es un buen comienzo, dijo Yolanda con determinación. La búsqueda de pistas sobre el pasado de Julia había sido intensa y emocionalmente agotadora. Mientras avanzaban en su investigación, tanto Julia como Yolanda se encontraron enfrentándose a recuerdos y sentimientos profundamente enterrados. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo y llamadas, decidieron tomarse un respiro y reunirse en la casa de Yolanda. La casa de Yolanda era un refugio de tranquilidad, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y una decoración minimalista pero acogedora. Yolanda preparó una taza de té para ambas y se sentaron en la sala de estar, dispuestas a reflexionar sobre los avances y los próximos pasos. Yolanda, no puedo dejar de pensar en todo lo que hemos descubierto hasta ahora, comenzó Julia, mirando su taza de té. Hablar con doña Marta fue increíblemente revelador, pero también ha abierto muchas más preguntas. Lo sé, Julia. Cada respuesta parece traer consigo nuevas preguntas. Pero estamos avanzando, y eso es lo importante, respondió Yolanda, con una voz calmada y reconfortante. Julia asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. A veces me pregunto si realmente quiero saber la verdad, y si no me gusta lo que encontramos. Yolanda le puso una mano en el hombro. Es natural sentir miedo, Julia, pero creo que conocer la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser, es mejor que vivir con la incertidumbre. Julia levantó la mirada y sonrió débilmente. Tienes razón. Ahora quiero compartir algo contigo. Algo que nunca he hablado en detalle con nadie, dijo Yolanda. Julia la miró con curiosidad y preocupación. ¿Qué es? Yolanda respiró hondo, preparándose para abrir su corazón.
Quiero hablarte sobre el día en que Laura desapareció. Es un recuerdo doloroso, pero creo que es importante que lo conozcas. Julia asintió, preparándose para escuchar. Yolanda cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos la inundaran. Era una tarde soleada. Mis padres y yo llevamos a Laura al parque. Ella tenía 3 años y siempre llevaba consigo esa pulsera que tanto le gustaba. Estaba jugando cerca del estanque, riendo y corriendo de un lado a otro. Mis padres estaban hablando con unos amigos y yo me distraje con mi teléfono por un momento. La voz de Yolanda tembló ligeramente mientras continuaba. De repente, escuché un grito. Miré hacia el estanque y vi a unos hombres desconocidos arrastrando a Laura hacia una camioneta. Corrí hacia ellos gritando su nombre, pero ya era demasiado tarde. La camioneta arrancó y desapareció de mi vista. Julia sintió un nudo en la garganta al escuchar la historia. Yolanda, eso debe haber sido horrible. No puedo imaginar cómo te sentiste. Llamamos a la policía de inmediato, pero nunca lograron encontrar ninguna pista concreta. Fue como si Laura se hubiera desvanecido en el aire, continuó Yolanda, con lágrimas en los ojos. Mis padres y yo vivimos con la culpa y el dolor todos estos años. Nunca dejamos de buscarla, pero con el tiempo, la esperanza se desvaneció. Julia sintió una mezcla de emociones, tristeza por el dolor de Yolanda, esperanza por la posibilidad de ser su hermana, y miedo por lo que podrían descubrir. Una mañana, mientras desayunaban juntas en la cafetería, Yolanda decidió abordar el tema que había estado rondando sus pensamientos. «Julia, hay algo que necesito discutir contigo», comenzó Yolanda, mirando a su amiga con seriedad. Julia levantó la vista de su café, notando el tono grave de Yolanda. «Claro, Yolanda, ¿qué pasa?» «Desde que empezamos esta búsqueda, no he podido dejar de pensar en una manera de obtener una respuesta definitiva», dijo Yolanda, tomando un sorbo de su café. «Creo que necesitamos hacer una prueba de ADN. Es la única forma de saber con certeza si eres Laura». Julia se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Yolanda. Sabía que la idea de una prueba de ADN era lógica, pero también le daba miedo lo que pudiera revelar. «Entiendo lo que dices, Yolanda, y tienes razón, es la forma más segura de saber la verdad. Pero, ¿y si no soy Laura? ¿Qué pasará entonces?» Yolanda extendió la mano y tomó la de Julia. «Julia, sin importar el resultado, siempre estaré aquí para ti. Si no eres Laura, seguiré ayudándote a encontrar tu origen. Pero si lo eres, entonces habremos encontrado algo increíblemente valioso». Julia asintió lentamente, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. «Está bien, Yolanda. Hagamos la prueba de ADN. Necesitamos saber la verdad». «Gracias, Julia», respondió Yolanda con una sonrisa de alivio. «Organizaré todo para que podamos hacerlo lo antes posible». Las semanas siguientes estuvieron llenas de una ansiedad palpable mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN. Julia y Yolanda continuaron su búsqueda, hablando con antiguos cuidadores y revisando archivos, pero la incertidumbre sobre el resultado de la prueba siempre estaba presente en el fondo de sus mentes. Un día, mientras revisaban algunos documentos en la oficina de Yolanda, Julia se detuvo y miró a su amiga. «Yolanda, ¿alguna vez has tenido miedo de descubrir la verdad? ¿De que las respuestas no sean las que esperabas?» Yolanda suspiró y dejó los documentos a un lado. «Sí, Julia, todo el tiempo. Pero también creo que enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que vivir con la incertidumbre. Saber que hicimos todo lo posible para encontrar respuestas nos dará paz». Julia asintió, sintiendo una conexión más profunda con Yolanda. Finalmente, llegó el día en que los resultados de la prueba de ADN estaban listos. Yolanda recibió una llamada del laboratorio informándole que los resultados estaban disponibles para ser recogidos. Julia y ella se dirigieron al laboratorio con el corazón en la garganta, sabiendo que estaban a punto de enfrentarse a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. En el camino, el silencio en el coche era pesado, cargado de tensión y expectativas. Julia miraba por la ventana, sus pensamientos corriendo salvajes. «Yolanda, pase lo que pase,
Quiero que sepas que estoy agradecida por todo lo que has hecho por mí. Al llegar al laboratorio se encontraron con el doctor Hernández, quien tenía un sobre en la mano. Señoritas, aquí tienen los resultados. Les sugiero que los lean en privado, dijo, entregándoles el sobre. Yolanda y Julia tomaron el sobre con manos temblorosas y se dirigieron a una sala de espera vacía. Se sentaron juntas en un sofá, sintiendo la gravedad del momento. Yolanda abrió el sobre con cuidado, sacando el documento y leyéndolo en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras procesaba las palabras. «¿Qué dice, Yolanda?», preguntó Julia, su voz apenas un susurro. Yolanda tomó un profundo respiro y le mostró el documento a Julia. «Dice que el ADN coincide. Julia, eres Laura, eres mi hermana». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ambas mientras se abrazaban, sintiendo una mezcla de alivio, alegría y una profunda conexión. «No puedo creerlo, Yolanda. Somos hermanas», exclamó Julia, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo somos, Laura. Finalmente te encontré», respondió Yolanda, su voz quebrada por la emoción. El hallazgo de la prueba de ADN había dejado a Julia y Yolanda en una mezcla de emociones intensas. Ambas mujeres se encontraban en la casa de Yolanda tratando de asimilar la revelación de que, efectivamente, eran hermanas. La noticia no solo cambió sus vidas, sino que también les ofreció una nueva perspectiva sobre su pasado y su futuro. Sentadas en la sala de estar, el silencio entre ellas estaba cargado de significado. Julia, o más bien Laura, rompió el silencio primero. «Yolanda, todavía no puedo creerlo. He pasado toda mi vida preguntándome quién soy y ahora resulta que siempre he tenido una familia». Yolanda, con lágrimas en los ojos, asintió. «Es un milagro, Laura. Siempre supe que te encontraría, pero esto, tenerte aquí, ahora, es más de lo que podría haber soñado». Laura respiró hondo, tratando de procesar sus emociones. «Me siento abrumada, feliz y asustada al mismo tiempo. Hay tantas cosas que quiero saber, tantos años que recuperar». «Lo sé», respondió Yolanda suavemente. «Y tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Laura, quiero que conozcas a mamá y a papá. Están en la ciudad por unos días y creo que sería el momento perfecto para reunirnos todos», sugirió Yolanda, con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Los ojos de Laura se agrandaron. «¿De verdad? Me encantaría conocerlos, pero también estoy un poco asustada. ¿Y si no me aceptan?». Yolanda tomó la mano de Laura, transmitiendo calma y seguridad. «Te aceptarán, Laura. Te han buscado durante tantos años y se sentirán tan aliviados y felices como yo de tenerte de vuelta. Confía en mí». Laura respiró profundamente, intentando calmar sus nervios. «Está bien, confío en ti. ¿Cuándo los veremos?». «Esta noche», respondió Yolanda con una sonrisa. «Vamos a cenar juntos en nuestra casa familiar. Será un momento especial». Al llegar la noche, se dirigieron a la casa familiar, una hermosa residencia que emanaba calidez y amor. Al llegar, fueron recibidas por los padres de Yolanda, quienes estaban visiblemente emocionados. «Papá, mamá, quiero presentarles a alguien muy especial», dijo Yolanda con la voz quebrada por la emoción. «Ella es Laura». Los ojos de los padres de Yolanda se llenaron de lágrimas al ver a Laura. «Laura, ¿eres tú?», preguntó su madre con voz temblorosa, avanzando lentamente hacia ella. Laura sintió un nudo en la garganta y solo pudo asentir. «Sí, soy yo», susurró, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sin decir una palabra más, su madre la envolvió en un abrazo apretado, seguido rápidamente por su padre. «Te hemos buscado durante tantos años, hija. No sabes cuánto hemos rezado por este momento», dijo su madre entre sollozos. La cena que siguió estuvo llena de risas, lágrimas y muchas historias compartidas. Laura escuchó atentamente los relatos de su infancia, de la vida que su familia había llevado en su ausencia y de cómo nunca habían perdido la esperanza de encontrarla. «Recuerdo que siempre llevabas esa pulsera», dijo su madre en un momento,
tomando la muñeca de Laura entre sus manos. Era un regalo de tu hermana. Siempre significó mucho para ti. Laura miró la pulsera y luego a su hermana y padres. Sí, siempre sentí que era algo especial. Ahora sé por qué. La noche terminó con abrazos y promesas de muchas más reuniones familiares. Laura se sentía abrumada por el amor y la calidez que había encontrado. La reunión con sus padres había dejado a Laura, anteriormente conocida como Julia, llena de emociones y con una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Los días que siguieron fueron una mezcla de alegría y adaptación, mientras se acostumbraba a su nueva realidad, como miembro de una familia que la había buscado durante tantos años. Sin embargo, la vida no tardó en presentar nuevos desafíos. Laura se encontraba lidiando con su identidad recién descubierta mientras intentaba integrarse en el mundo de Yolanda, un mundo de alta moda y negocios internacionales. Un día, mientras desayunaban juntas, Laura expresó sus inquietudes. Yolanda, estoy tan agradecida por todo lo que has hecho por mí, pero a veces me siento abrumada. Es como si estuviera viviendo en un mundo completamente nuevo, confesó Laura, revolviendo su café nerviosamente. Es comprensible, Laura, respondió Yolanda con suavidad. Has pasado por mucho en muy poco tiempo. Decidida a adaptarse y a encontrar su lugar en este nuevo entorno, Laura comenzó a acompañar a Yolanda a la oficina de la empresa familiar. Quería entender mejor el mundo en el que Yolanda había prosperado y contribuir de alguna manera. Su primera semana en la oficina fue una montaña rusa de emociones y experiencias. Una mañana, mientras revisaban unos documentos en la oficina de Yolanda, Laura expresó su deseo de aprender más sobre el negocio. Yolanda, quiero ayudarte en la empresa. Quiero aprender todo lo que pueda para ser útil. Yolanda se sintió orgullosa de la determinación de su hermana. Me encantaría enseñarte, Laura. Hay mucho que aprender, pero sé que eres capaz. Empezaremos con lo básico y poco a poco te irás involucrando más. A medida que los días pasaban, Laura comenzó a asistir a reuniones y a familiarizarse con las operaciones de la empresa. Sin embargo, no todos en el entorno laboral de Yolanda estaban tan dispuestos a aceptar a Laura. Algunos empleados veían su presencia con recelo, especialmente Alejandro, un socio de Yolanda, quien sentía que la llegada de Laura podría amenazar su posición. «Laura, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Alejandro, interceptándola en el pasillo de la oficina. «Claro, Alejandro», respondió Laura, aunque podía percibir cierta tensión en su voz. «Solo quería asegurarme de que entiendes lo complejo que es este negocio. No es fácil adaptarse, especialmente para alguien sin experiencia en este campo», dijo Alejandro, con un tono condescendiente. Laura mantuvo la calma. «Lo sé, Alejandro. Estoy aquí para aprender y contribuir de cualquier manera que pueda. Aprecio cualquier orientación que puedas ofrecerme». Alejandro asintió, aunque su expresión permaneció distante. «Espero que así sea. Esta empresa requiere dedicación y experiencia». Laura se sintió desanimada después de la conversación, pero no dejó que eso la detuviera. «Yolanda, hoy hablé con Alejandro. Siento que no confía en mí ni en mis capacidades», le confesó más tarde. Yolanda frunció el ceño. «No te preocupes por Alejandro. Es alguien que siempre ha sido muy territorial con su posición. Confío en ti y sé que tienes mucho que aportar. No dejes que él te desanime». Con el apoyo de Yolanda, Laura continuó esforzándose por aprender y adaptarse. Se inscribió en cursos de negocios y administración para adquirir los conocimientos necesarios y se dedicó a estudiar todo lo relacionado con la empresa familiar. Su determinación y esfuerzo no pasaron desapercibidos. Un día, durante una importante reunión, Laura tuvo la oportunidad de demostrar su valía. Yolanda le había pedido que preparara un informe sobre un nuevo proyecto y lo presentara al equipo. Laura, aunque nerviosa, se preparó meticulosamente. «Buenos días a todos», comenzó Laura, sintiendo las miradas de los empleados, incluido Alejandro, sobre ella. «Hoy les presento el informe sobre el nuevo proyecto de expansión. Después de una investigación exhaustiva, he identificado varias áreas clave que podrían beneficiarse de nuestras inversiones.
A medida que avanzaba en su presentación, Laura fue ganando confianza. Expuso sus ideas con claridad y demostró un profundo entendimiento de los desafíos y oportunidades del proyecto. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. «Excelente trabajo, Laura», dijo uno de los ejecutivos. «Tus ideas son innovadoras y bien fundamentadas». Incluso Alejandro, aunque con una expresión reacia, no pudo evitar admitirlo. «Buen trabajo, Laura. Estoy impresionado». La adaptación de Laura a su nueva vida y rol en la empresa familiar no estuvo exenta de desafíos. Aunque había logrado impresionar a algunos de los ejecutivos y ganar el respeto de varios colegas, todavía había una tensión palpable con algunos empleados, especialmente con Alejandro. La tensión no se limitaba a la oficina, también afectaba a la dinámica familiar, ya que todos intentaban encontrar un nuevo equilibrio. Una mañana, Laura llegó temprano a la oficina, decidida a abordar algunos proyectos pendientes antes de que comenzaran las reuniones del día. Mientras revisaba unos documentos, Alejandro entró en la sala de conferencias, con una expresión severa en su rostro. «Laura, necesitamos hablar», dijo Alejandro sin molestarse en saludar. Laura levantó la vista, sintiendo un nudo en el estómago. «Claro, Alejandro. ¿De qué se trata?» Alejandro se sentó frente a ella, cruzando los brazos. «He estado observando tu trabajo, y aunque algunos de tus informes han sido buenos, todavía tienes mucho que aprender. Esta empresa es compleja, y no basta con hacer un par de presentaciones exitosas para entenderlo todo». Laura respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Lo sé, Alejandro. Estoy aquí para aprender y contribuir. Si hay algo específico en lo que necesites que mejore, estoy abierta a escuchar tus sugerencias». «Bien», respondió Alejandro, aunque su tono seguía siendo crítico. «Por ejemplo, en tu último informe sobre la expansión, noté que no consideraste algunos riesgos potenciales en el mercado internacional. Esos detalles son cruciales». Laura asintió, tomando nota mentalmente. «Gracias por señalarlo, Alejandro. Revisaré esos puntos y me aseguraré de incluirlos en el próximo informe». «Espero que lo hagas», dijo Alejandro, levantándose para salir de la sala. «Recuerda, esto no es solo un juego. La empresa necesita precisión y dedicación». Después de que Alejandro se fue, Laura se sintió desanimada. Aunque sabía que sus críticas eran en parte justas, la forma en que las entregaba siempre la dejaba sintiéndose insuficiente. Decidió buscar a Yolanda para hablar sobre sus preocupaciones. Encontró a su hermana en su oficina, trabajando en su computadora. «Yolanda, ¿tienes un momento?», preguntó Laura, asomándose por la puerta. «Por supuesto, pasa», respondió Yolanda, levantando la vista y notando la preocupación en el rostro de Laura. «¿Qué sucede?» «Es Alejandro», comenzó Laura sentándose frente a su hermana. «Siento que nunca está satisfecho con mi trabajo. Siempre encuentra algo que criticar». Yolanda suspiró, sintiendo la frustración de su hermana. «Alejandro puede ser muy exigente, pero no dejes que te desanime. Has hecho un trabajo increíble hasta ahora y estás aprendiendo rápidamente». «Lo sé, pero a veces es difícil. Quiero demostrarle que soy capaz, pero siento que nunca será suficiente», confesó Laura con una mezcla de frustración y tristeza. «Escucha, Laura», dijo Yolanda, tomando la mano de su hermana. «No puedes permitir que la actitud de Alejandro te afecte tanto. Él siempre ha sido así, incluso conmigo. Lo importante es que sigas esforzándote y mejorando. Y recuerda, tienes todo mi apoyo y el de muchos en la empresa». Laura asintió, sintiéndose un poco más aliviada. «Gracias, Yolanda. Intentaré no dejar que me afecte tanto». Una tarde, mientras revisaba unos documentos, Laura recibió un mensaje de Yolanda. «Ven a mi oficina cuando puedas. Quiero hablar contigo sobre algo importante». Laura sintió una punzada de nerviosismo mientras se dirigía a la oficina de Yolanda. Al llegar, encontró a su hermana con una sonrisa en el rostro. «¿Qué pasa, Yolanda?», preguntó, tratando de descifrar la expresión de su hermana. «Tengo buenas noticias», dijo Yolanda, levantándose para abrazarla. «El proyecto que presentaste sobre la expansión ha sido aprobado. Los ejecutivos quedaron impresionados con tus ideas y quieren que lideres el equipo de implementación». Laura se quedó sin palabras.
sintiendo una mezcla de alivio y emoción. ¿En serio? No puedo creerlo. Esto es el resultado de tu arduo trabajo, respondió Yolanda sonriendo. Ahora, demuéstrales a todos, incluido Alejandro, de lo que eres capaz. El éxito de Laura en la empresa había sido notable, pero Alejandro estaba decidido a demostrar que ella no merecía la posición que había alcanzado. Un día, Alejandro se reunió en secreto con Marta, una empleada de confianza que compartía su escepticismo sobre Laura. Necesitamos observar más de cerca las actividades de Laura. Estoy convencido de que no está capacitada para este trabajo y que su éxito hasta ahora ha sido pura suerte, dijo Alejandro, su voz baja pero firme. Marta asintió, preocupada. ¿Y qué propones que hagamos? Quiero que revises todos los informes y correos electrónicos de Laura. Busca cualquier error, cualquier cosa que podamos usar en su contra. No quiero que esta empresa sea dirigida por alguien inexperta, respondió Alejandro, su tono lleno de determinación. Mientras tanto, Laura continuaba dedicándose a sus tareas con pasión y diligencia. Había comenzado a trabajar en el proyecto de expansión, reuniendo a su equipo y estableciendo metas claras. Yolanda la apoyaba en cada paso, asegurándose de que Laura tuviera todo lo que necesitaba para tener éxito. Una tarde, mientras Laura y Yolanda discutían los próximos pasos del proyecto, Yolanda notó algo inusual. Laura, ¿te diste cuenta de que Alejandro no ha asistido a las últimas reuniones del proyecto? Siempre encuentra una excusa. Sí, lo he notado, respondió Laura, con una expresión preocupada. No estoy segura de qué pensar. ¿Crees que sigue molesto por mi ascenso? Es posible, dijo Yolanda, frunciendo el ceño, pero no podemos permitir que eso nos desvíe del objetivo. Necesitamos mantenernos enfocadas. Justo cuando estaban terminando su conversación, Marta entró en la oficina con un informe. Laura, aquí tienes los datos actualizados del mercado. Alejandro pidió que te los entregara personalmente. Gracias, Marta, respondió Laura, aceptando el informe. Por favor, dile a Alejandro que me gustaría hablar con él en cuanto tenga un momento. Lo haré, respondió Marta, pero su mirada esquiva no pasó desapercibida para Laura. Esa noche, Laura reflexionó sobre los eventos recientes. Había algo inquietante en la forma en que Alejandro y Marta se comportaban. Decidió compartir sus preocupaciones con Yolanda. Yolanda, tengo la sensación de que algo no está bien, dijo Laura, mientras cenaban en casa. Alejandro y Marta han estado actuando de manera extraña. Me preocupa que estén planeando algo. Yolanda asintió, pensativa. También lo he notado. Necesitamos ser cuidadosas. Mantén un registro detallado de todo lo que haces y asegúrate de que todos los documentos estén en orden. Si Alejandro está planeando algo, no le daremos ninguna oportunidad de perjudicarte. Los días siguientes, Laura siguió el consejo de Yolanda al pie de la letra. Se aseguró de que todos sus informes fueran precisos y bien documentados. Sin embargo, no podía evitar sentir la tensión creciente en la oficina. Alejandro seguía ausente de las reuniones clave y Marta parecía cada vez más nerviosa. Finalmente, Alejandro decidió dar su siguiente paso. Convocó a una reunión con los ejecutivos de la empresa, incluyendo a Yolanda y Laura. He estado revisando los informes de Laura y he encontrado varias inconsistencias que me preocupan, dijo Alejandro, comenzando la reunión con un tono serio. ¿Inconsistencias?, preguntó Yolanda, sorprendida. ¿De qué estás hablando, Alejandro? He notado que algunos de los datos en sus informes no coinciden con nuestras fuentes externas. Esto podría indicar una falta de diligencia o, peor aún, manipulación de la información, respondió Alejandro, con una expresión de triunfo en su rostro. Laura sintió que su corazón se aceleraba. Eso no es cierto, Alejandro. He verificado todos mis datos y puedo demostrarlo. Espero que así sea porque, si no, esto podría tener serias repercusiones para ti y para la empresa, dijo Alejandro con una mirada desafiante. Yolanda intervino, su voz firme. Vamos a revisar todos los informes juntos y aclarar cualquier malentendido. No vamos a tomar decisiones precipitadas sin una revisión completa. La reunión se convirtió en una revisión exhaustiva de los informes de Laura. Mientras revisaban los documentos,
Alejandro parecía cada vez más nervioso, como si algo no estuviera saliendo según su plan. Finalmente, Yolanda encontró lo que estaba buscando. Aquí está, Alejandro. Los datos que mencionas fueron actualizados y corregidos en el último informe. Laura fue transparente en todo momento. Alejandro trató de mantener la compostura. Debe haber sido un error, entonces, pero creo que es importante que todos seamos más cuidadosos. Laura sintió una mezcla de alivio y frustración. Estoy de acuerdo, Alejandro. Todos debemos ser cuidadosos y transparentes. Si tienes alguna otra preocupación, por favor, házmelo saber directamente. La reunión terminó con una sensación de tensión en el aire, pero Laura y Yolanda sabían que habían manejado la situación con firmeza. El intento fallido de Alejandro de desacreditar a Laura solo fortaleció su determinación. La sensación de haber superado un obstáculo importante la llenó de una renovada energía. Sin embargo, Laura sabía que su lucha por ganar la aceptación total en la empresa estaba lejos de terminar. Las semanas siguientes se centraron en la implementación del proyecto de expansión, que había sido aprobado gracias a su meticulosa planificación y presentación. Un día, mientras revisaba los últimos detalles del proyecto en su oficina, Yolanda entró con una expresión de entusiasmo. «Laura, acabo de recibir una llamada del consejo directivo. Quieren que tú y yo presentemos una actualización del proyecto en la reunión de mañana». Laura asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Eso es genial, Yolanda. Estoy lista para demostrar que estamos en el camino correcto». Yolanda sonrió, orgullosa de su hermana. «Lo sé, y confío plenamente en ti. Vamos a revisar todo esta tarde para asegurarnos de que estamos preparadas». Pasaron el resto del día trabajando juntas, afinando cada detalle y anticipando posibles preguntas del consejo. Laura sentía que cada momento de preparación la acercaba más a su objetivo de demostrar su valía y ganar el respeto de todos en la empresa. La mañana de la reunión, Laura y Yolanda se dirigieron al salón de conferencias. La atmósfera era tensa, con todos los miembros del consejo presentes, incluyendo a Alejandro, cuya mirada evaluadora no pasaba desapercibida. «Buenos días a todos», comenzó Yolanda dirigiéndose al consejo. «Hoy Laura y yo presentaremos una actualización del proyecto de expansión. Hemos hecho grandes progresos y estamos emocionadas de compartir nuestros avances». Laura tomó la palabra, presentando con confianza los logros del equipo, los desafíos enfrentados y las soluciones implementadas. A medida que hablaba, podía ver que los miembros del consejo estaban impresionados con su conocimiento y dedicación. Como pueden ver, hemos abordado todos los riesgos identificados y hemos establecido un plan sólido para asegurar el éxito del proyecto, concluyó Laura, mirando al consejo con una sonrisa segura. Uno de los miembros del consejo, el señor Rodríguez, asintió con aprobación. «Excelente presentación, Laura. Estoy particularmente impresionado con cómo has manejado los desafíos del mercado internacional. Tus soluciones son innovadoras y bien fundamentadas». Alejandro, sin embargo, no pudo evitar interrumpir. «Aunque la presentación fue buena, me gustaría saber más sobre los detalles financieros. ¿Cómo planeas manejar los costos imprevistos que puedan surgir?». Laura mantuvo la calma, habiendo anticipado esta pregunta. «Hemos creado un fondo de contingencia que cubre un porcentaje significativo de los costos totales del proyecto. Además, hemos asegurado contratos con proveedores clave para mantener los costos bajo control». El señor Rodríguez intervino nuevamente. «Parece que han pensado en todo. Estoy convencido de que este proyecto está en buenas manos. ¿Algún otro comentario?». Al no haber más objeciones, el consejo directivo aprobó por unanimidad la continuación del proyecto. Al final de la reunión, los miembros se acercaron para felicitar a Laura y a Yolanda, reafirmando su apoyo y confianza. Después de la reunión, Laura y Yolanda regresaron a la oficina sintiéndose triunfantes. Sin embargo, no todos los desafíos venían del entorno empresarial. En casa, Laura también enfrentaba el proceso de adaptarse a una vida familiar que, aunque amorosa, era completamente nueva para ella. Una noche, durante una cena familiar, Laura se encontró reflexionando sobre sus experiencias recientes.
Laura, has estado increíblemente ocupada con el trabajo, comentó su madre sonriendo. Estamos tan orgullosos de todo lo que has logrado. Gracias, mamá, respondió Laura, sintiendo una calidez en su corazón. Ha sido un viaje increíble, pero a veces me siento abrumada. Todavía estoy aprendiendo a equilibrar todo. Su padre asintió. Es natural sentirse así. Lo importante es que recuerdes que no estás sola. Todos estamos aquí para apoyarte. Lo sé, y lo agradezco mucho, dijo Laura mirando a su familia. Quiero hacer lo mejor posible en el trabajo, pero también quiero asegurarme de que no estoy descuidando mi vida personal y familiar. A medida que la noche avanzaba, Laura se sintió más conectada con su familia. Sabía que, a pesar de los desafíos, estaba rodeada de personas que la amaban y la apoyaban incondicionalmente. De vuelta en la oficina, Laura continuó liderando el proyecto de expansión con una renovada confianza. Un día, mientras Laura revisaba los avances del proyecto, Alejandro se acercó a ella. Su expresión era menos crítica que de costumbre. Laura, quería hablar contigo, dijo con un tono que sugería una cierta conciliación. Claro, Alejandro. ¿Qué necesitas?, respondió Laura, curiosa por el cambio en su actitud. Solo quería decir que has hecho un buen trabajo con el proyecto. Admito que tenía mis dudas, pero has demostrado ser capaz y comprometida. Espero que podamos trabajar juntos de manera más constructiva en el futuro, dijo Alejandro, extendiendo la mano. Laura estrechó su mano, sorprendida, pero agradecida. Gracias, Alejandro. Aprecio tus palabras y estoy dispuesta a trabajar juntos de manera más efectiva. Una mañana, Yolanda entró con una expresión seria. Laura, acabo de recibir una llamada interesante. Hay una oportunidad de expandir nuestro negocio a nivel internacional, pero necesitaríamos viajar a Europa para negociar los términos. Laura levantó la vista, intrigada. Eso suena emocionante, pero también desafiante. ¿Qué piensas, Yolanda? ¿Es algo que deberíamos perseguir? Definitivamente creo que vale la pena considerarlo, respondió Yolanda, sentándose frente a su hermana. Es una gran oportunidad para llevar nuestra empresa a un nuevo nivel, pero necesitamos estar seguras de que estamos preparadas para este salto. Laura asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Estoy dispuesta a hacerlo, Yolanda. Creo que podemos manejarlo, pero debemos planificar cada detalle cuidadosamente. Estoy de acuerdo. Vamos a reunir al equipo clave y discutir los detalles. Quiero asegurarme de que todos estén a bordo y preparados para este desafío, dijo Yolanda mostrando su habitual liderazgo y pragmatismo. Esa tarde, convocaron una reunión con los ejecutivos y líderes de equipo para discutir la propuesta. Laura presentó la oportunidad, destacando los beneficios y los posibles desafíos. El equipo respondió con entusiasmo, aunque también con cautela, reconociendo la magnitud del proyecto. Laura, esta es una gran oportunidad, dijo Marta con una mirada de determinación. Gracias, Marta. Aprecio tu apoyo y el de todos ustedes. Esto no será fácil, pero creo en nuestra capacidad para hacer realidad esta expansión, respondió Laura, sintiéndose inspirada por la confianza de su equipo. Alejandro también intervino, mostrando un apoyo inesperado. Estoy de acuerdo. Hemos visto lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Laura, tienes mi apoyo. Vamos a hacer esto. Con el respaldo unánime del equipo, comenzaron a planificar el viaje y los detalles de las negociaciones. Laura y Yolanda trabajaron incansablemente, revisando cada aspecto del plan y asegurándose de que todo estuviera en orden. El día del viaje a Europa, Laura y Yolanda se despidieron de su familia y colegas, prometiendo mantenerlos informados sobre cada paso del proceso. El vuelo fue largo, pero ambas aprovecharon el tiempo para repasar los detalles de las negociaciones y preparar sus estrategias. Al llegar a su destino, fueron recibidas por representantes de la empresa con la que estaban negociando. Las reuniones comenzaron de inmediato, y Laura y Yolanda se encontraron en medio de intensas discusiones y debates sobre los términos del acuerdo. De regreso a casa, Laura y Yolanda fueron recibidas con entusiasmo y felicitaciones por parte de su equipo. La noticia de la expansión internacional elevó la moral
y reforzó la confianza en su liderazgo. La empresa estaba floreciendo. Laura y Yolanda estaban más unidas que nunca y la atmósfera en la empresa reflejaba una sinergia que antes solo podían soñar. Sin embargo, Laura sabía que aún había más por lograr, tanto personal como profesionalmente. Una mañana, mientras tomaban café en la oficina de Laura, Yolanda entró con una sonrisa radiante. «Laura, tengo una sorpresa para ti», anunció, sosteniendo un sobre. «¿Qué es eso?», preguntó Laura curiosa. «Ábrelo y lo verás», respondió Yolanda, con un brillo de emoción en sus ojos. Laura abrió el sobre y encontró una invitación a una conferencia internacional sobre liderazgo empresarial. «Yolanda, esto es increíble. ¿Nos invitaron a hablar en esta conferencia?». «Sí, y no solo eso. Quieren que tú des el discurso principal sobre nuestra experiencia con la expansión y cómo hemos logrado integrar los valores familiares en la gestión empresarial», explicó Yolanda. Laura se sintió honrada y emocionada. «Es una gran oportunidad, Yolanda, pero también es un gran reto. ¿Crees que estoy lista para esto?». «Laura, has demostrado una y otra vez que eres más que capaz. Has liderado a esta empresa a través de desafíos increíbles. Este es solo otro paso en tu camino», aseguró Yolanda, tomando la mano de su hermana con firmeza. Con la conferencia a la vuelta de la esquina, Laura se sumergió en la preparación de su discurso. Quería asegurarse de que su mensaje no solo fuera inspirador, sino también auténtico y basado en sus experiencias reales. Durante las noches, mientras repasaba sus notas, reflexionaba sobre el viaje que la había llevado hasta este punto. Finalmente, el día de la conferencia llegó. Laura y Yolanda volaron a la ciudad sede del evento, sintiendo una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Al llegar al auditorio, fueron recibidas calurosamente por los organizadores y otros ponentes. Laura sintió una oleada de orgullo al ver su nombre en el programa principal. Antes de su discurso, Yolanda le ofreció unas palabras de aliento. «Laura, no olvides que estás aquí por una razón. Tienes una historia increíble que contar y una visión que compartir. Confía en ti misma y en todo lo que has logrado». Laura asintió, respirando hondo. «Gracias, Yolanda. Significa mucho tenerte aquí conmigo». Cuando llegó el momento, Laura subió al escenario con confianza. Miró al público, compuesto por líderes empresariales de todo el mundo, y comenzó su discurso. «Buenos días a todos. Es un honor estar aquí y tener la oportunidad de compartir nuestra historia. Cuando comencé este viaje, nunca imaginé que me encontraría liderando una expansión internacional ni hablando ante ustedes hoy. Pero, como muchos de ustedes saben, el camino del liderazgo está lleno de sorpresas y desafíos». Laura habló con el corazón, relatando los momentos más difíciles y los más gratificantes de su viaje. Habló de la importancia de la familia, la resiliencia y la integridad en los negocios. A medida que avanzaba, podía ver que su mensaje resonaba con el público. Nuestro éxito no se debe solo a la planificación y la estrategia, sino también a la fuerza de los lazos que hemos construido. Enfrentamos desafíos, pero lo hicimos juntos, apoyándonos mutuamente. Y ese es el verdadero poder del liderazgo colaborativo y basado en valores, concluyó Laura recibiendo una ovación de pie. Después del discurso, muchos asistentes se acercaron a felicitar a Laura y a compartir cómo su historia los había inspirado. Laura se sintió abrumada por la gratitud y el apoyo que recibió. Yolanda, observando desde un lado, no pudo evitar sentirse orgullosa de su hermana. «Lo hiciste increíble, Laura», dijo Yolanda, abrazándola. «Estoy tan orgullosa de ti». «Gracias, Yolanda», respondió Laura, con lágrimas de felicidad en sus ojos. La conferencia había sido un éxito y había abierto nuevas puertas para la empresa. Laura sintió que finalmente había alcanzado una nueva etapa en su vida y en su carrera. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había logrado, Laura escribió en su diario: «Hoy me di cuenta de que el verdadero éxito no se mide solo por los logros, sino por las personas que nos acompañan en el camino. Estoy agradecida por mi familia, mi equipo y las oportunidades que hemos creado juntos. El futuro es brillante
y estoy lista para enfrentar lo que venga. Con una sensación de paz y satisfacción, Laura cerró su diario y miró hacia el futuro con esperanza y determinación. Había recorrido un largo camino desde el orfanato y cada paso la había llevado a donde estaba ahora, rodeada de amor, respeto y oportunidades infinitas. El viaje de Laura había culminado en un éxito que iba más allá de lo profesional. Había encontrado su lugar, su propósito y su familia, y con eso estaba lista para cualquier desafío que el futuro le deparara. ¿Y qué te pareció esta historia? Dime en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Los invito a ver esta nueva historia. Seguro te sorprenderá.